Hola santos y santas amigos y amigas, seguimos con Marcos 5. Y vinieron al otro lado del mar a la provincia de los Gadarenos. Y salido él del barco, luego le salió al encuentro un hombre de los sepulcros con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados y nadie le podía domar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca de los montes una grande manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos aquellos demonios, diciendo: Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en el mar, los cuales eran como 2000, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba al que había sido fatigado del demonio para estar con él. Pero Jesús no le permitió, sino le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Entonces, este caso es conocido, ¿no? Del hombre, bueno, aquí es uno, en Mateo es dos. Estos hombres, o este hombre en particular, yo creo que Pedro, bueno, el Evangelio de Marcos, pero el Evangelio de Marcos sabemos que Marcos Pedro es casi como que le dictó, ¿no? El apóstol Pedro. Pedro se ha enfocado en uno de estos hombres que estaban endemoniados, pero sinceramente eran casos ya desesperados, extremos, que este hombre vivía en el cementerio, vivía en los sepulcros, desnudo, y según este mismo está en Lucas, según Lucas, eh, ya tenía muchos años así. O sea, no es que un día, un mes, un año, años, tenía años este hombre viviendo así. En este caso, desesperado, ¿no? Entonces llega Jesús ahí, ¿no? Llega Jesús, este hombre, y mira, qué interesante es, ¿no? Y da que pensar, ¿no? Este hombre tenía domicilio en los sepulcros, el que estaba endemoniado, tenía domicilio en el cementerio. ¿Y qué dice? Que ni aun con cadenas le podía alguien atar. O sea que este hombre tenía una fuerza física sobrenatural. Su fuerza física venía ¿de qué? De los demonios. Una fuerza física sobrenatural. No era de él, era de estos espíritus inmundos, ¿no? Entonces, era un caso tan desesperado que nadie con cadenas le podía a alguien atar, porque muchas veces, dice el número 4, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él. O sea, las fuerzas sobrenaturales de estos espíritus inmundos le daba fuerzas para zafarse de las cadenas y los grillos, imagínense, ¿no? Grillos desmenuzados y nadie le podía domar.
Nadie le podía domar. Y miren cómo era la situación de este hombre. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. O sea que este caso, amigos, miren cómo estos espíritus inmundos no tienen reposo. No tienen, es lo contrario de Jesús. Dios nos da reposo. Jesús que dice que lleven mi yugo es ligero, mi carga ligera y yo les daré reposo. Y este hombre con estos demonios, ¿qué hace? Anda dando voces en los montes. O sea, no tiene, es como que no tiene paz. No hay paz. Y no solamente eso, sino que estos espíritus que hacen que él se hiera con las piedras, se corta, se hiere, se trata de matar. Imagínense. De día y de noche dando voces, gritaban, o sea, pobre hombre, ¿no? O sea, todos estos espíritus inmundos lo torturaban, lo atormentaban en los montes y en los sepulcros, y él, ¿qué? Hiriéndose con las piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró el hombre, clamando a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sale este hombre. Jesús estaba sacando esos espíritus de él. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió: Legión me llamo porque somos muchos. Amigos, Legión creo que es casi 2000, ¿no? Ahora vamos a buscarlo rapidito. ¿Cuántos hay en una legión? Pero yo creo que es más de 1000. Es como 2000. ¿Cuántos en una legión? Me olvidé de buscarlo esto antes, pero vamos a ver. Vamos a ver, ¿cuántos en una? El número total de hombres en una legión completa era de unos 6000, de los cuales aproximadamente 5000 serían soldados. El resto era persona no combatiente. La organización entera de la región consistía en 10 cohortes de 6 centurias cada una. O sea, de una legión eran 6000. Yo pensaba que eran 2000, amigos. Eran 6000. 6000 tenía. Imagínense este pobre hombre atormentado cuánto tiempo por estos espíritus, miles de espíritus inmundos, ¿no? Ahora, mire, ¿qué dice acá? Los espíritus le rogaban mucho que no le enviase fuera de aquella provincia, y estaba allí cerca de los montes una grande manada de puercos paciendo. Ahora, esto es la tierra de Gad, de la tribu de Gad, el lado oriental del mar de Galilea. Obviamente, en estas épocas Israel y Judá está bajo dominio romano y ha habido antes el dominio griego, entonces ya hay como influencias y aparte las culturas de ahí que no son judías, ¿no? Los arameos, los nabateos. Entonces, igual, esta tierra era de Gad, de la tribu de Gad. ¿Y qué hacían pastando cerdos, no? Porque ellos no están supuestos a... Ahora, de repente tenían cerdos para vender a los griegos, para vender a los romanos, para vender a los otros que no eran judíos, pero no era, ¿entienden? No era el negocio adecuado para una tribu de Israel, ¿no? No eran, ellos no comen cerdo, no, ¿entienden? No tiene nada que ver. Pero bueno, se nota que ahí habían hecho negocios de vender cerdos, carne de cerdo, yo qué sé, ¿no? Entonces, ahí había una grande manada de puercos paciendo. Ahora, aquí la gente a veces se enoja porque Jesús mandó los espíritus a los cerdos y los cerdos se tiraron sobre el precipicio, sobre el mar y se murieron, ¿no? Pero amigos, ¿qué es más importante? Este hombre, bueno, eran dos según Mateo, que años están atormentados por 5000, 6000 espíritus inmundos, que vive desnudo, que no tiene paz, que está atormentado, das voces, o esos cerdos. ¿Qué es más importante, no? Jesús vino a salvar. Jesús, yo estoy segura que vino a esta región particularmente por este hombre, estos dos hombres que estaban en esta situación. ¿Cuál era su futuro, amigos, si Jesús no los salvaba? ¿Cuál era su futuro? ¿Ah? Si Jesús no salvaba, nadie más podía hacer lo que hizo Jesús, de sacarles todos esos espíritus. Nadie sacaba espíritus inmundos, nadie.
y más este caso desesperado, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante, la manada de puercos o la salvación de una alma humana, ¿no? Ahí está ya cada uno para que piense, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Miren lo interesante. Los demonios le rogaron enviarnos a los puercos para que entremos en ellos. Y miren, tan desagradable, tan horrible debe ser esos demonios que ni los puercos aguantaron. Los puercos tan mal que preferían morirse a estar con esos demonios. Los puercos, los chanchos, imagínense. No, entonces Jesús se lo permitió. Jesús sabe lo que hace, Jesús está en control. ¿Ok? Jesús sabe lo que hace. Y yo digo, imagínense que Jesús hubiera dicho, no, 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 váyanse nomás. Imagínense que alguno de esos espíritus inmundos se hubiera metido en alguna persona. Entonces era lo mismo que nada, ¿entienden? Era lo mismo que nada. Por alguna razón, Jesús permitió que se vayan los puercos. ¿Ok? Jesús está en control. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos y la manada cayó por un despeñadero en el mar, los cuales eran como 2000, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los puercos huyeron, los pastores de los puercos, ¿no? Y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Pues seguro se mueren de miedo porque son los pastores de los puercos y 2000 puercos se han tirado al mar, tienen miedo, entonces están avisando para no meterse en líos, ¿no? Para que no los acusen que ellos mataron a los puercos, han avisado a la ciudad. Y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre, aquí dice, antes de que Jesús lo cure, estaba vagando por ahí gritando, estaba desnudo, pero cuando lo vieron al hombre sano y vestido y sentado y tranquilo y con paz, tuvieron miedo. Qué interesante, ¿no? Lo vieron vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y los de los puercos. Entonces la gente, los que habían visto, le contaron a los que no sabían lo que había pasado y comenzaron a rogarle que se fuere de los términos de ellos. Imagínense que Jesús esté en tu pueblo, en tu ciudad, y que la gente de la ciudad le diga, ¿sabes qué, Jesús? Tienes que ir. Imagínense, ¿no? En lugar de agradecerle que salvó a este hombre, este pobre hombre, pedirle que se quede, por favor, danos tu mensaje de salvación, por favor, ¿no? ¿Qué hacemos? Quédate aquí, te invitamos de comer. No, les comenzaron a rogar que se fuese, porque ¿qué más importante, amigo? ¿El mensaje de salvación o el dinero? ¿Ah? Eso que es más importante para muchas personas, no para todas las personas, pero para muchas. El dinero, amigos. Pero que en realidad, ¿qué es lo más importante? La salvación, nuestra vida. Nuestra salvación es lo más importante, pero aquí lo que están haciendo es lo que harían muchas personas y muchos lugares. Prefieren al dinero, ¿no? Comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. ¿Y qué hizo? Jesús se fue. Entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Entonces, el que había sido curado, este hombre, pobre hombre endemoniado, le rogaba, él quería quedarse con Jesús. Y yo a veces digo, ¿por qué Jesús le decía que no? Pero miren lo que dice Jesús. Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. Entonces, mucha gente a veces, perdón, he escuchado teorías, ¿no? ¿Por qué Jesús no permitió que ese hombre lo siga? Porque Jesús tenía los 12 discípulos, pero también habían otras personas que lo seguían, que eran otros discípulos, quizás no tan cercanos, pero eran sus discípulos. Y hay varias teorías. Hay gente que dice que este hombre que había estado endemoniado quizás era griego, ¿no? Y la gente dice muchas cosas. Yo la verdad pienso que si Jesús lo hubiera llevado, quizás, Jesús sabe todo, Dios sabe todo, ¿no? Quizás la gente hubiera pensado que era como que un show, como que, ay, miren, este hombre tenía una legión de espíritus y ahora está como un show, como un circo, y no, así no era el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es el mensaje de salvación, ¿no?
Jesús no tiene que estar demostrando que hizo esto, que hizo lo otro. Jesús es Dios, ¿entienden? Entonces, esa es mi teoría, ¿no? Yo no estoy, eso no puedo asegurar por qué razón Jesús no quiso que vaya con él, pero Jesús lo curó y Jesús le dio una indicación importante, que cuente a su casa y a los suyos cuántas grandes cosas el Señor había hecho con él y cómo Dios había tenido misericordia de este hombre, ¿no? Tenía unas instrucciones para seguir, ¿no? Y ese hombre, ¿qué hizo? Obedeció y fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis son 10 ciudades que están por ahí, cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. Bueno, nos quedamos ahí y ya seguimos el lunes. Chau.